Nuestra primera historia comienza como muchas otras, con un acto de bondad en la soledad de la noche. Un acto que salvó una vida a cambio de la cordura. En las profundidades de la noche, cuando el silencio se apodera de los valles y las montañas se funden con la oscuridad, un hombre llamado Javier se encontraba solo en su coche, atravesando una carretera sinuosa que serpenteaba entre las sombras de los Pirineos. El rugido suave del motor era el único sonido que rompía la quietud de aquella hora tardía, mientras los faros luchaban por penetrar la creciente niebla que se alzaba como un manto fantasmal. Javier, un viajante de comercio que regresaba de un largo día de trabajo, sentía el peso del cansancio sobre sus hombros. Sus ojos, enrojecidos por las horas al volante, se esforzaban por mantenerse abiertos, fijos en el asfalto que se perdía en la bruma. La radio, que antes le hacía compañía con sus melodías nocturnas, ahora solo emitía un zumbido estático, como si las ondas se hubieran perdido en aquel mar de niebla que engullía el paisaje. El reloj del salpicadero marcaba las 2 de la madrugada, cuando la visibilidad se redujo a apenas unos metros. Javier redujo la velocidad, consciente del peligro que acechaba en cada curva invisible. El sudor frío perlaba su frente mientras sus manos se aferraban con fuerza al volante, como si este fuera un salvavidas en medio de aquel océano de incertidumbre. De repente, como una aparición surgida de la nada, los faros del coche iluminaron una figura solitaria al borde de la carretera. Era una joven, vestida con un sencillo vestido blanco que ondeaba suavemente en la brisa nocturna. Su rostro pálido y sus ojos grandes y asustados contrastaban con la oscuridad circundante. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero algo en la expresión perdida de la muchacha le impulsó a detener el vehículo. Con el corazón latiendo aceleradamente, Javier bajó la ventanilla. El aire frío y húmedo se coló en el interior del coche, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y pino. La joven se acercó con pasos vacilantes, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el asfalto. Su voz, apenas un susurro que se mezclaba con el murmullo del viento, llegó a los oídos de Javier. ¿Podría llevarme al siguiente pueblo, por favor? Había algo en aquella voz, una mezcla de súplica y resignación, que hizo que Javier asintiera sin pensarlo 2 veces. La puerta del copiloto se abrió con un chirrido que pareció resonar en el silencio de la noche, y la joven se deslizó en el asiento como una sombra, sin hacer el menor ruido. El viaje continuó en un silencio sepulcral. Javier lanzaba miradas furtivas a su misteriosa pasajera, cuya mirada permanecía fija en el camino que se perdía en la niebla. El interior del coche se había vuelto inexplicablemente frío, y Javier notó que sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Los minutos se arrastraban con una lentitud agónica. La carretera parecía no tener fin, cada curva idéntica a la anterior, como si estuvieran atrapados en un bucle infinito de asfalto y niebla. Fue entonces cuando la voz de la joven rompió el silencio con una urgencia que sobresaltó a Javier. Por favor, reduzca la velocidad. La siguiente curva es muy peligrosa. Hay que tomarla despacio. Algo en el tono de aquella advertencia, una mezcla de conocimiento ancestral y temor visceral, hizo que Javier obedeciera sin cuestionarlo. Redujo la velocidad hasta casi detenerse, justo cuando el coche encaraba una curva cerrada que se perdía en la niebla. Y entonces lo vio. Los faros iluminaron la escena como si fuera un cuadro macabro. Un camión volcado bloqueaba completamente la carretera, su carga esparcida como las entrañas de una bestia herida. Javier sintió que el aire abandonaba sus pulmones. De no haber reducido la velocidad, el impacto habría sido inevitable, y sin duda, fatal. Con el corazón martilleando en su pecho y la adrenalina corriendo por sus venas, Javier se giró hacia el asiento del copiloto, las palabras de agradecimiento muriendo en sus labios antes de ser pronunciadas. El asiento estaba vacío, no había rastro de la joven, ni sonido alguno que indicara que la puerta se hubiera abierto. Solo quedaba el frío, más intenso que nunca, y un leve aroma a flores silvestres que se desvanecía en el aire. Javier permaneció inmóvil, con la mirada fija en el asiento vacío, mientras su mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. El sonido distante de sirenas lo sacó de su estupor. Con movimientos mecánicos,
Logró maniobrar el coche para apartarlo de la carretera, justo cuando los vehículos de emergencia llegaban al lugar del accidente. Las luces rojas y azules parpadeantes iluminaban la escena de manera intermitente, creando sombras danzantes que parecían burlarse de la realidad. Javier observó, como en un sueño, cómo los bomberos y paramédicos trabajaban en el camión volcado. Nadie pareció notar su presencia, como si él también fuera un fantasma en aquella noche de pesadilla. Cuando la conmoción inicial pasó y la carretera fue despejada, Javier continuó su viaje en un estado de aturdimiento. El pueblo siguiente apareció como un oasis de luz en medio de la oscuridad. Sin saber muy bien cómo, se encontró estacionando frente a un pequeño café abierto las 24 horas. Un faro de normalidad en medio de aquella noche surrealista. El tintineo de la campana sobre la puerta sonó como un eco lejano cuando Javier entró en el local. El aroma a café recién hecho y el zumbido suave de la televisión en un rincón creaban una atmósfera de cotidianidad que contrastaba brutalmente con la experiencia que acababa de vivir. Detrás de la barra, un hombre de mediana edad limpiaba tazas con un trapo, su rostro curtido por los años y las historias que sin duda había escuchado en aquel lugar. Javier se acercó a la barra, sus piernas aún temblorosas. Con voz entrecortada, comenzó a relatar lo sucedido, las palabras saliendo atropelladamente, como si temiera que al callar, la realidad de lo vivido se desvaneciera como la niebla al amanecer. El camarero escuchó en silencio, su expresión cambiando de la curiosidad inicial a una tristeza resignada. Cuando Javier terminó su relato, el hombre dejó escapar un suspiro pesado, como si llevara el peso de muchas noches como aquella sobre sus hombros. Sin decir palabras se giró hacia la pared detrás de la barra, donde colgaban viejas fotografías en marcos desgastados. Con un gesto solemne, señaló una de las fotos. En ella, sonriendo tímidamente a la cámara, estaba la misma joven que Javier había visto esa noche. El corazón le dio un vuelco al reconocer aquel rostro pálido y aquellos ojos grandes y melancólicos. Se llamaba Isabel, dijo el camarero con voz queda, como si estuviera compartiendo un secreto sagrado. Murió en esa misma curva hace 20 años. Era una noche como esta, con la niebla tan espesa que no se veía más allá de los faros. Su coche se estrelló contra un camión que había volcado en la curva. Javier sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las palabras del camarero resonaban en sus oídos, mezclándose con el recuerdo de la voz suave de Isabel advirtiéndole sobre el peligro. A veces, regresa para salvar a otros del mismo destino, continuó el camarero, su mirada perdida en la fotografía. No eres el primero que llega aquí con esa historia, y me temo que no serás el último. Isabel no pudo salvarse a sí misma, pero parece que ha encontrado una forma de proteger a otros. El silencio que siguió a esas palabras era pesado, cargado de una verdad que desafiaba toda lógica, pero que, de alguna manera, encajaba perfectamente en aquel rincón olvidado del mundo, donde las montañas guardaban secretos más antiguos que el tiempo mismo. Javier permaneció en el café hasta que los primeros rayos del alba comenzaron a disipar la niebla. Cuando finalmente se marchó, llevaba consigo no solo el recuerdo de aquella noche extraordinaria, sino también la certeza de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, actos de bondad que trascienden la barrera entre la vida y la muerte. Y así, la leyenda de Isabel, la dama blanca de la curva peligrosa, se perpetúa en susurros y advertencias, un recordatorio de que incluso en los lugares más solitarios y en las noches más oscuras, hay ángeles guardianes que velan por los viajeros desprevenidos. Porque en las montañas, donde la niebla desdibuja los límites entre este mundo y el más allá, las historias de fantasmas no son meros cuentos para asustar a los niños, sino verdades que se sienten en el corazón de quienes han experimentado lo inexplicable. Nuestra segunda historia no es sobre los fantasmas del pasado, sino sobre un pavor muy presente. Pavor muy presente, el miedo a no estar solo en el camino y a descubrir que la presa eres tú. La noche se cernía sobre el desierto como un manto impenetrable, engullendo todo a su paso. Ana, una joven arquitecta de mirada inquieta, se aferraba al volante con dedos temblorosos. La carretera se extendía ante ella, una cinta negra que se perdía en la oscuridad infinita. El silencio era absoluto,
roto solo por el zumbido monótono del motor y el ocasional crujido de la grava bajo los neumáticos. Ana ajustó el espejo retrovisor, sus ojos cansados buscando algo, cualquier cosa, en la vastedad del desierto. Y entonces, lo vio. 2 puntos de luz, distantes pero inconfundibles, brillaban en la negrura. Al principio, no le dio importancia. Otro viajero nocturno, se dijo, intentando calmar el repentino escalofrío que le recorrió la espalda. Pero a medida que los minutos se convertían en 1 hora, y luego en 2, la presencia constante de esos faros comenzó a erosionar su calma. Siempre allí, siempre a la misma distancia, como si estuvieran unidos a su coche por una cuerda invisible. Ana se mordió el labio, su mente acelerándose más rápido que el vehículo que conducía. «Es solo coincidencia», murmuró para sí misma, pero las palabras sonaron huecas en la cabina silenciosa. Con un movimiento brusco, pisó el acelerador. El coche rugió, devorando el asfalto a una velocidad vertiginosa. Ana contuvo el aliento, sus ojos fijos en el espejo. Por un momento, las luces parecieron quedarse atrás, y una sonrisa de alivio comenzó a formarse en sus labios, pero fue efímera. Con una precisión aterradora, los faros aceleraron, manteniendo la misma distancia exacta. El corazón de Ana dio un vuelco. Sin pensarlo, pisó el freno con fuerza. El coche se estremeció, reduciendo la velocidad drásticamente. Y allí estaban de nuevo, esos 2 puntos de luz, frenando al unísono, como si pudieran leer su mente. El pánico comenzó a apoderarse de ella, un sudor frío empapando su frente. Con manos temblorosas, apagó las luces de su coche, sumergiendo la carretera en una oscuridad total. 1 segundo, 2, 3, y luego las encendió de nuevo. Su corazón se detuvo. Las luces detrás de ella habían hecho exactamente lo mismo, sin un instante de vacilación. Ana ya no podía negar lo evidente. Algo la estaba siguiendo, algo que no era humano, algo que desafiaba toda lógica. El miedo se apoderó de ella, un terror primario que le heló la sangre. Con dedos torpes, buscó su teléfono, marcando el número de emergencias. «Policía, ¿en qué puedo ayudarle?». La voz al otro lado de la línea sonaba distante, casi irreal en el contexto de su pesadilla. Me están siguiendo», logró articular Ana, su voz quebrándose. «Estoy en la carretera del desierto, y hay algo detrás de mí. No es un coche normal, no puede serlo». La calma en la respuesta del operador solo sirvió para aumentar su frustración. «Señorita, mantenga la calma, no se detenga bajo ninguna circunstancia. Hay una gasolinera iluminada a unos 30 kilómetros. Diríjase allí y espere, enviaremos una patrulla». Ana quería gritar, explicarles que esto no era un simple acosador, que había algo sobrenatural, algo imposible persiguiéndola. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. Colgó el teléfono y pisó el acelerador a fondo. El paisaje se convirtió en un borrón, las líneas de la carretera fundiéndose en una sola. Ana conducía como si su vida dependiera de ello, porque estaba convencida de que así era. Cada pocos segundos, sus ojos se desviaban al espejo retrovisor, y cada vez, esas luces estaban allí, implacables, inexorables. El tiempo perdió todo significado. Podrían haber pasado minutos u horas. Ana se sentía al borde del colapso, su mente un torbellino de teorías cada vez más descabelladas sobre la naturaleza de su perseguidor. Y entonces, como un faro en la tormenta, vio las luces de neón de la gasolinera en el horizonte. Nunca antes, unas simples luces fluorescentes le habían parecido tan hermosas. Era un oasis de seguridad en el vasto océano de oscuridad que la rodeaba. Ana aceleró aún más, si eso era posible, su coche protestando bajo el esfuerzo. Con un chirrido de neumáticos, entró en el área iluminada de la gasolinera. Sin apagar el motor, saltó fuera del coche, sus piernas apenas sosteniéndola. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Con un valor que no sabía que poseía, se giró para enfrentar a su perseguidor. Las luces se habían detenido justo en el límite de la oscuridad, como si la iluminación de la gasolinera fuera una barrera impenetrable. Ana entrecerró los ojos, intentando distinguir la forma del vehículo. Pero a medida que su vista se ajustaba, un horror indescriptible se apoderó de ella. No había coche, no había silueta, ni reflejos metálicos, ni el más mínimo indicio de un vehículo. Solo 2 luces, flotando en el aire,
suspendidas en la negrura del desierto como ojos de alguna bestia primordial. Ana sintió que sus piernas cedían, cayendo de rodillas sobre el asfalto frío. Las luces permanecieron allí, observándola, como si estuvieran estudiando su reacción. Ana no podía apartar la mirada, hipnotizada por el horror de lo que estaba presenciando. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué querían de ella? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero sabía que no habría respuestas, al menos ninguna que pudiera comprender. El sonido de sirenas en la distancia rompió el hechizo. Ana parpadeó, y en ese instante, las luces desaparecieron. No se desvanecieron gradualmente, ni se alejaron. Simplemente dejaron de existir, como si nunca hubieran estado allí. Cuando la policía llegó, encontraron a Ana sentada en el suelo, con la mirada perdida en la oscuridad del desierto. Sus palabras eran inconexas. Su historia increíble. Hablaba de luces que la perseguían, de una presencia imposible que desafiaba toda lógica. Los oficiales intercambiaron miradas de preocupación y escepticismo. Revisaron las cámaras de seguridad de la gasolinera, buscando evidencia de lo que Ana describía. Pero las grabaciones solo mostraban su coche llegando a toda velocidad, solo en la noche. Ana sabía lo que había visto, lo que había experimentado, pero también sabía que nadie le creería. Esa noche en el desierto, había enfrentado algo que iba más allá de la comprensión humana, algo que desafiaba las leyes de la realidad. Mientras la llevaban para que recibiera atención médica, Ana no pudo evitar mirar una última vez hacia la oscuridad del desierto, y por un instante creyó ver dos puntos de luz en la distancia, observándola. Un recordatorio silencioso de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento para revelarse. La experiencia de Ana en esa carretera solitaria quedaría grabada en su memoria para siempre. Un testimonio de que a veces, el verdadero horror no está en lo que podemos ver y entender, sino en aquello que desafía toda explicación. En la vastedad del desierto, había descubierto que la oscuridad guarda secretos que quizás es mejor no conocer. Nuestro último viaje de esta noche nos lleva a una carretera que no encontrarás en ningún mapa, a un lugar donde el único sonido es el de la estática, y la voz que te da la bienvenida al fin de tu camino. La noche se cernía sobre el desierto como un manto de tinta, engullendo todo a su paso. David, un viajero solitario, se encontraba atrapado en un laberinto de asfalto y arena, su vehículo devorando kilómetros de una carretera secundaria que parecía no tener fin. El GPS, otrora fiel compañero, yacía muerto en el salpicadero, su pantalla tan negra como el cielo sin estrellas que se extendía sobre él. El teléfono móvil, inútil trozo de tecnología, no captaba ni un susurro de señal en este páramo desolado. La oscuridad se infiltraba por cada resquicio del automóvil, una presencia casi tangible que amenazaba con asfixiar a David con su peso. El silencio, roto únicamente por el monótono zumbido del motor, se volvía cada vez más opresivo, como si el desierto mismo conspirara para engullir cualquier vestigio de vida. En un intento desesperado por combatir la sensación de aislamiento total que amenazaba con consumirlo, David extendió una mano temblorosa hacia la radio del coche. El dial giró, cortando el silencio con cuchilladas de estática. Frecuencias muertas se sucedían una tras otra, cada una un recordatorio cruel de su soledad en este vasto océano de arena. La estática se burlaba de él, un coro discordante de voces espectrales que parecían susurrar promesas de locura. Y entonces, como un faro en la noche más oscura, una señal emergió de aquel caos sonoro. La claridad de la transmisión era sobrenatural, como si la emisora estuviera a escasos metros del vehículo. Una voz suave y melódica se deslizó por los altavoces, llenando la cabina con una calidez que contrastaba brutalmente con la gélida noche del desierto. Bienvenidos a Radio Bienvenida, transmitiendo desde el corazón de Ocaso Púrpura, donde el sol nunca se pone realmente, anunció el locutor con un tono que rozaba lo hipnótico. David frunció el ceño, su mente luchando por procesar la información. Ocaso Púrpura, un nombre que no figuraba en ningún mapa, un lugar que desafiaba la lógica de su existencia en este páramo olvidado por Dios.
La música que siguió al anuncio era un eco distante de una era perdida, notas melancólicas que evocaban recuerdos de un pasado que David no estaba seguro de haber vivido. Las melodías se desvanecieron, dando paso nuevamente a la voz del locutor. Su tono, amigable y cercano, contrastaba de manera inquietante con la desolación que rodeaba a David. Y ahora, las noticias locales. Continuó la voz, como si estuviera hablando directamente a un vecindario acogedor y no a la vastedad del desierto. El Festival Anual de la Cosecha promete ser un éxito rotundo, con la participación de todos los residentes. Y hablando de nuevos rostros. El corazón de David dio un vuelco cuando el locutor hizo una pausa dramática. Parece que tenemos un visitante en camino. Un sedán azul oscuro se acerca por la carretera 7. Justo el tipo de vehículo que nuestro comité de bienvenida adora. La descripción exacta del coche de David hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Era imposible. Nadie podía saber que estaba allí, perdido en la nada. David, pronunció el locutor, y el nombre resonó en la cabina como una sentencia. Sabemos que estás cansado, que has viajado mucho, pero no te preocupes, tu búsqueda está a punto de terminar. Toma la próxima salida a la derecha y te encontrarás en las acogedoras calles de Ocaso Púrpura. El comité de bienvenida ya está esperando para recibirte con los brazos abiertos. El pánico se apoderó de David. Sus manos, sudorosas y temblorosas, golpearon el botón de la radio, sumiendo la cabina en un silencio sepulcral. El zumbido del motor, antes un ruido de fondo, ahora parecía ensordecedor. Los faros del coche apenas arañaban la oscuridad, revelando metros de asfalto que se perdían en la negrura absoluta. Por un instante, David se permitió creer que todo había sido una alucinación, un truco de su mente exhausta jugándole una mala pasada. Pero entonces, como si la realidad misma se estuviera desmoronando, la voz del locutor volvió a llenar el espacio. Esta vez, no provenía de la radio apagada, sino directamente de los altavoces del coche, clara y cercana, como si estuviera sentado en el asiento del copiloto. «No puedes huir, David», susurró la voz, con una intimidad que helaba la sangre. «Ya eres uno de nosotros. Bienvenido a casa». El coche continuó su marcha inexorable hacia la oscuridad, como si una fuerza invisible lo guiara. David, paralizado por el terror, observó impotente cómo el velocímetro marcaba una velocidad constante, a pesar de que su pie ya no presionaba el acelerador. La carretera se extendía ante él, un río de alquitrán que serpenteaba hacia un destino desconocido y temible. La noche parecía hacerse más densa con cada kilómetro recorrido, engullendo la luz de los faros hasta que David tuvo la sensación de estar conduciendo a través de un túnel de tinieblas. El silencio volvió a reinar, pero ahora estaba cargado de una expectación siniestra, como si el desierto entero contuviera la respiración, anticipando lo que estaba por venir. En la distancia, un resplandor púrpura comenzó a teñir el horizonte, una aurora antinatural que desafiaba toda lógica en este páramo desolado. David sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de terror y una extraña, inexplicable anticipación. El resplandor crecía, pulsaba, como si estuviera vivo y lo llamara. Cuando el letrero emergió de la oscuridad, iluminado por una luz que parecía emanar de la propia tierra, David supo que su viaje había llegado a su fin. «Bienvenido a Ocaso Púrpura», rezaba en letras que brillaban con un fulgor hipnótico. Donde todos los caminos convergen, el coche redujo la velocidad por sí solo, girando suavemente hacia la salida que se materializó de la nada. David, incapaz de resistir la fuerza que lo guiaba, observó con una mezcla de horror y fascinación cómo las primeras casas de Ocaso Púrpura emergían de la penumbra. Estructuras imposibles que desafiaban la arquitectura y la física, bañadas en una luz violácea que palpitaba al ritmo de un corazón invisible. En las aceras, figuras se movían con una gracia antinatural, sus rostros ocultos en sombras pero sus ojos brillando con un conocimiento ancestral. Se volvieron hacia el coche de David al unísono, como si hubieran estado esperando este momento desde el principio de los tiempos. La radio cobró vida una vez más, la voz del locutor ahora omnipresente, resonando desde cada rincón del pueblo y dentro de la mente de David. «Bienvenido a casa, viajero.
Tu búsqueda ha terminado. Aquí, en Ocaso Púrpura, donde la realidad se dobla y el tiempo pierde su significado, encontrarás tu verdadero propósito. El coche se detuvo frente a un edificio que parecía cambiar de forma con cada parpadeo. Su fachada un caleidoscopio de posibilidades. La puerta del conductor se abrió por sí sola, invitando a David a dar el paso final hacia su nuevo destino. Con una mezcla de terror y una extraña sensación de inevitabilidad, David descendió del vehículo. Sus pies tocaron el suelo de Ocaso Púrpura y sintió como la realidad que conocía se desvanecía como un sueño al despertar. La voz del locutor, ahora indistinguible de sus propios pensamientos, susurró una última vez. Bienvenido a la eternidad, David. Tu frecuencia ahora es nuestra frecuencia. Tu historia, nuestra historia. En Ocaso Púrpura, donde el desierto guarda sus secretos más oscuros, has encontrado tu verdadero hogar. Y así, David se adentró en las calles de Ocaso Púrpura, dejando atrás el mundo que conocía, fundiéndose con la noche eterna y el misterio insondable de un lugar que existía más allá de los límites de la realidad. La frecuencia del desierto había reclamado otra alma, y el ciclo eterno de Ocaso Púrpura continuaba, esperando al próximo viajero perdido que sintonizara su llamada en la vastedad de la noche. Y así, nuestro viaje nocturno llega a su fin. Han sido testigos de la gratitud de un fantasma, han sentido el pavor de una persecución silenciosa y han escuchado la bienvenida a un lugar sin retorno. La próxima vez que conduzcan de noche, solos, y la oscuridad parezca demasiado profunda, recuerden estas historias y pregúntense, ¿qué leyenda los espera a ustedes en la siguiente curva? Si desean más crónicas de los caminos olvidados, suscríbanse. Mi voz siempre será su única compañera en la vasta oscuridad.